Sean todos bendecidos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias una vez más a Dios, primeramente, por permitirnos predicar su palabra. Como siempre lo he dicho, lo escuché una vez y lo considero una gran verdad. Es un privilegio, pero con responsabilidad. Predicar la palabra del Señor no es porque uno tenga deseo de hacerlo, sino que es un mandato dado por nuestro Dios. Y debemos guardar sus estatutos, debemos guardar sus preceptos, debemos guardar sus mandamientos, porque hoy, por el Espíritu Santo, Dios también nos habla. También Dios nos ordena, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que muchos hombres, y es una gran verdad, que hoy día hay muchos teólogos incluso, que tienen tanto conocimiento escritural que terminan negando la eficacia y la necesidad del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso, como siempre lo he dicho, tienen el logos. El logos es una palabra griega que es para describir la palabra escrita, ¿ya? Y si bien es cierto, tienen mucho conocimiento, ¿es malo el conocimiento? Por supuesto que no. Es maravilloso el conocimiento, la formación, la preparación. Soy un convencido de que todo aquel que Dios ha llamado, primero es así, primero llamado por Dios. Segundo, tener la seguridad y saber a qué Dios nos llamó. Y luego, formación, preparación, instrucción para poder hacer lo que Dios nos ha mandado. Pero la otra palabra es, y lo que les falta a estos hombres es el rema de Dios. Y el rema es el Dios habla ahora por intermedio de su Espíritu Santo, ¿ya? Un pastor tiene que preocuparse de tener esas dos cosas para la iglesia: Espíritu Santo de Dios y palabra viva. Cuando está eso en la iglesia es sana. La iglesia está fortalecida en la fe, pues la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Pero no solo palabrería, porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder de Dios. Y ese poder es un poder que cambia, que transforma, donde hay milagros, donde hay transformación de vida. No hay milagro más grande que la transformación del hombre, de una vida. No hay mejor milagro que la transformación que Dios hace en el hombre. Y todos los milagros de sanidad que Dios ha hecho, milagros de restauración, de liberación. Dios es un Dios de milagros. Santo es el Señor. Entonces, por eso es importante el estar siempre predicando la palabra bendita del Señor. Así que toda persona que nos ve, que nos escucha, que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube, el propósito es bendecir las vidas. Y qué bendición más grande. Yo no encuentro que haya otra bendición más grande que la palabra. Por eso no me gusta perder el tiempo en rellenos, en otras cosas que no son importantes. Porque para mí lo más importante es la palabra. Santo es el Señor. Y para usted espero que así sea también. Lo más importante, la palabra de Dios. Ese es el alimento del cristiano. Jesús el Señor dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, la palabra tiene que predicarse con espíritu. Palabra y Espíritu Santo. Espíritu Santo y palabra. Esas dos cosas van juntas. Hay hombres que hoy día hablan. Solo hablan. Pero cuando alguien predica bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, hay revelación. Eso quiere decir entendimiento de la palabra en nuestras vidas. Si alguien habla por el Espíritu Santo, nuestras vidas son edificadas tremendamente. Podemos entender la palabra. Santo es el Señor. Así que Dios nos ayude. Una vez más nos dé la fuerza al Señor. Si hay alguien que está débil, sea fortalecido hoy. Si hay alguien que ha caído, el Señor lo ponga en pie. Si hay alguien que está débil, el Señor lo fortalezca. Si está triste, que sea consolado. Que la palabra de Dios traiga confirmación a su vida. Y si hay algo en lo que no sabe, hoy lo puede aprender. Si hay algo que no está haciendo hoy, lo pueda hacer. Que la palabra traiga claridad a nuestras vidas. Ese es el propósito. Y que esto venga de arriba, que venga del cielo. Pues esto no es humano, esto no es mío. Esto es palabra de Dios. Palabra del Dios eterno.
Así que les invito, vamos a orar. Primeramente vamos a orar. Vamos a ponernos bajo la guía y dirección de su Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea guiado y movido por el poder de su Espíritu Santo y no por emociones humanas, que es lo que más se ve hoy. Emociones, solo emociones. No sucede nada, las emociones como el viento que pasa. El Espíritu Santo sí tiene el poder de cambiar, de transformar, de consolar, de liberar, de sanar, de salvar. La palabra de Dios es la que produce un gran avivamiento en la iglesia. Vamos a orar al Señor Padre, Santo, justo y verdadero, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos delante de tu altar de gracia, mi Dios, para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Reconocemos tu gloria, grandeza, justicia, poder, verdad, amor, misericordia y santidad. Reconocemos que solo tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios, creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. A tu gran nombre damos honor y gloria, porque tú eres el único y verdadero Dios, y fuera de ti no hay más Dios. Tú eres el único. Aleluya. Soberano, omnipotente, soberano, sempiterno y glorioso Dios. Fuera de ti no hay más Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Que los demás dioses, Señor, son inventados por los hombres, Dios, para distraer la mirada del único y verdadero Dios, del que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. A ti, Señor, mi Dios, solo a ti, Jehová Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo a ti damos honor, honra, gloria, alabanza y adoración, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla, Padre. Señor, queremos darte gracias por permitirnos una vez más, Dios eterno, predicar tu santa y bendita palabra. Señor, queremos pedir la guía. Tú dijiste que tu Espíritu Santo nos guiaría, Señor, a toda ciencia, justicia y verdad. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a través de la predicación de tu palabra, para que vidas sean sanadas, vidas sean restauradas, vidas sean liberadas, vidas sean salvas, Dios. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, la gente está cansada de palabrería de hombre, Dios. Queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos, Dios. El rema de tu palabra, una palabra directa de tu corazón, Dios. Ay, Samaya Soba, una palabra de vida. Las palabras tuyas son verdad y vida, Señor. Si no hay vida, Dios mío, si no hay Espíritu Santo en la predicación de tu palabra, tu iglesia se muere, Señor. Aleluya. Porque tus palabras son espíritu y son vida, Dios. Por eso te ruego que a través de tu Espíritu Santo, Señor, solo soy un ser humano, Dios. Un hombre torpe, un hombre ignorante, Dios, que por gracia, por misericordia tú me llamaste, Señor, a predicar tu palabra, Dios mío. Aquí estoy, Señor, para hacerlo, pero no lo hago, Señor, si tú no estás conmigo. No predico si tu Espíritu Santo no me guía. No predico si no entiendo tu palabra, si no tengo la seguridad, la confianza de que tú estás conmigo y de que a través de la predicación de tu palabra tú te vas a mover de una manera poderosa, Dios. Aleluya, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, trayendo avivamiento a tu pueblo, a la iglesia, a cada hermano, a cada hermana, en el poder de tu palabra, Dios eterno, porque es tu palabra la que produce un verdadero avivamiento, y el avivamiento, Dios eterno, es un verdadero arrepentimiento, un verdadero convertimiento, una búsqueda de tu rostro, un acercarnos a ti, Dios eterno. Aleluya, gloria a su nombre. Poderoso Jehová, poderoso Jesús, poderoso Espíritu Santo de Dios, bendícenos a través de tu palabra, Dios. Usa mi vida, Dios, usa mi vida, Señor, como un canal de bendición, Señor. Yo solo soy la voz, Dios mío, todo lo haces tú, Dios. A través de tu Espíritu Santo, muévete de una manera poderosa, Señor, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tu iglesia. Haz misericordia, Señor.
conforme a tu voluntad. Señor, bendícenos hoy conforme a tú quieras, Dios. Lo que tú quieras darnos, Dios. No lo que nosotros vengamos a pedir, sino lo que tú quieras darnos, Dios. Lo que tú traigas en este tiempo, en este momento, en este mismo instante. Lo que venga de arriba, lo que venga del cielo, lo que venga de tu gloria. Ese poder del Espíritu Santo fluyendo, Dios eterno, liberando a los cautivos, Dios. Aleluya. Libertando a los cautivos, Dios, sanando a los enfermos. Aleluya. Señor mío, levantando a los caídos, fortaleciendo a los débiles y dando nuevos ánimos a los que están desanimados, salvando, Dios. Aleluya. Haz misericordia, Dios, este día, conforme sea tu voluntad, Señor. Conforme tu Espíritu Santo lo desee. Yo me pongo bajo la guía y dirección del poder de tu Espíritu Santo, Dios. Para que tú hagas conforme, Dios mío, tú así bien lo quieras, como tú lo desees, mi Señor, porque tú conoces la realidad, tú conoces cada, Señor, situación, tú conoces nuestras 24 horas del día, Dios mío, en todo lugar, en todo rincón. El poder de tu Espíritu Santo a través de la predicación de tu palabra se mueva de una manera poderosa, Dios. Aleluya. Que tu palabra, Señor, hoy traiga sanidad, liberación, restauración y salvación para la gloria y la honra de tu santo nombre, por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Gloria al santo nombre de Dios. Bien, y gracias. Bendito sea el Señor para siempre. Y les voy a leer un versículo paralelo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. El título de la palabra del Señor es Salvos por gracia. Aleluya. Salvos por gracia. En los dos versículos que acabo de leer, para mí es el corazón de la Biblia, el centro de todo lo que hacemos y el principio de todas las cosas. Dice, porque de tal manera, o sea, fue tan grande el amor de Dios hacia este mundo, que envió a su único Hijo. Dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo, dice, todo, aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea a Dios. Fue tan grande el amor de Dios que desde el principio de la creación de Dios, en las diferentes dispensaciones o economías de Dios durante los periodos, Dios ha proveído al hombre de un medio de salvación.
llegando hasta nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo hace más de 2000 años atrás. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 1, que el Verbo era Dios y estaba con Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El propósito de Dios de enviar a Jesucristo fue salvar. Esto es el centro del Evangelio, es ese. Que muchos hoy lo han desvirtuado, muchos lo han desviado, pero hay muchos que permanecen todavía en ese centro. El corazón de Dios es ese. Si Dios envió a su único Hijo, lo envió para salvar al mundo. Si Dios nos llamó hoy a nosotros, nos llamó con el propósito de predicar el arrepentimiento, el perdón y salvación. Eso es lo principal. Ese es el principal mensaje hoy. Lo más importante del llamado, porque todos tenemos un testimonio. Es decir, algo que contar, cómo llegamos al Señor. Pero ese fue el medio. Lo importante es el fin. Y el fin es la salvación del alma. ¿Salvación de qué? La misma palabra del Señor nos enseña que hay dos lugares que son eternos. Uno es el reino de los cielos. Y es un lugar de gozo eterno. Y otro es el infierno. Y es un lugar de tormento eterno. El infierno no fue preparado para el hombre. Pero muchos irán allá por despreciar al Señor y aceptar este mundo. Jesús el Señor dijo que habían dos caminos. No hay, como muchos dicen, todos los caminos llegan a Roma. Es por decir, cualquier religión da lo mismo. Por cualquier religión nosotros somos salvos igual. No es así. Aunque usted, después de que yo le predique esto, porque tal vez lo ha escuchado ya, siga insistiendo en que no es así, ese es su problema. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia, no lo que creo, lo que me parece, lo que me enseñó mi abuelita, porque muchos mantienen la tradición. No es que mi abuelita tenía esta religión, mi mamá aceptó, era de esta religión y yo también soy de esta religión. Esto no tiene nada que ver con religión, porque la religión no salva. Lo leímos en el libro de Hechos, y lo vamos a leer de nuevo. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y su nombre se llama Jesús. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. A esto vino el Señor al mundo. Ese fue el propósito de venir nuestro Señor a este mundo, a predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Antes de Él había sido la ley. La ley era durísima. La ley tenía muchos preceptos. Nadie la pudo cumplir. Ningún hombre, ningún ser humano la pudo cumplir. Por eso vino Jesucristo. Él no vino a abrogar, dijo el Señor Jesús, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Fue el único santo, puro y perfecto. Entonces, de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo, escuche bien eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Según los hombres, hoy hay muchos dioses. Los hombres han inventado dioses, han inventado religiones, han inventado credos, han inventado caminos, formas, pero en el único que hay salvación es en Jesucristo, el Hijo de Dios. A eso lo envió Dios al mundo.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces muchos a veces piensan, porque hay dos cosas que se conjugan aquí. Primero yo quisiera explicarles o narrarles en parte de mi vida personal cuando yo recién llegué a cierta congregación. No voy a nombrar esa congregación porque yo espero con la ayuda bendita del Señor que se hayan reformado. Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, hay muchas cosas que nos enseñamos bien. Entonces yo espero que se hayan reformado. Eso quiere decir que hayan vuelto a la fase bíblica. ¿Ya? Porque cuando yo llegué a la iglesia, uno llega a la congregación totalmente ignorante, con mucho amor, con mucho deseo de servir al Señor, pero en un desconocimiento tremendo. Entonces cuando el líder que había en esa iglesia decía, ¿es usted salvo? Se estaba hablando de este tema, o tomaba otro pasaje bíblico, y decía, ¿es usted salvo? Y yo decía, amén, con mucho entusiasmo y seguridad y gozo. Entonces ese líder decía, pero ¿usted diezmó? ¿Usted ofrendó? ¿Usted fue a la vigilia? ¿Usted fue a predicar a la calle? ¿Usted oró? ¿Usted ayunó? Entonces después de decir todo eso, decía, ¿es usted salvo? Volví a decir otra vez. Entonces yo me quedaba pensando y decía, una de esas cosas no las estoy haciendo. Una de esas cosas no las estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, una de esas cosas no las estoy haciendo. Entonces, yo decía, no soy salvo. Porque alguna de esas cosas había fallado. A lo mejor no había ido a la vigilia. No había orado. Algún día a lo mejor no oré. No había diezmado. Alguna de esas cosas tenía que haber fallado. Entonces, según él, para que uno pudiera tener la seguridad de salvación, tenía que haber hecho todas esas cosas. Entonces, como yo alguna de esas no la había hecho, después decía, ¿es usted salvo? Y yo no me quedaba sentado. No confirmaba, porque en vez de darme seguridad, me daba inseguridad. Y pasé así varios años en esa congregación y nunca pensé que iba a ser salvo. Porque ellos todavía insistían en muchos preceptos de la ley. Entonces cuando el Señor, después de varios años de mi vida ya estar muriéndome espiritualmente, ya no quería ir a la congregación, ya no quería ir ahí porque no sentía que me estaban enseñando la palabra. Estaban destrozando mi fe. No me estaban edificando, me estaban destrozando. Santo es el Señor. Entonces cuando el Señor me saca de ahí y me lleva a otro lugar y me habla el Señor y yo le pregunto al Señor para qué, y el Señor me dice, para formarte en la palabra. Y gloria a Dios porque así fue. Entonces yo en ese otro lugar había un maestro de la palabra y yo le hacía preguntas a él y él me contestaba a través de la Biblia. Entonces fue así como me nació el vivo deseo de estudiar por mí mismo, bajo la guía del Espíritu Santo, a través de la Biblia. ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son los requisitos según la Biblia para la salvación? No según los hombres. Entonces, un día leyendo al Señor Jesucristo dijo, id por el mundo y predicad mi evangelio por testimonio. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces yo dije, yo creo, entonces soy salvo. No era tan difícil entonces, no era complicado entonces, porque el Señor mismo lo dijo, porque de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, este es el primer paso de creer en el Señor. Creer en el Señor, ya uno es salvo. Al creer, solamente creo en Jesús. Creo en que el Hijo de Dios un día vino a este mundo y creo que Él estuvo en su ministerio terrenal y creo que predicó el Evangelio. Y yo ese Evangelio le creí, yo creo en Jesús. Creo que Él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Yo creo. Y eso es, con eso uno es salvo. Es el primer paso. Porque muchas personas que en las campañas evangelísticas aceptan a Jesús. Y pueden confesar a Jesús. Confesar que creen en Jesús. Pero no siguen a Jesús. Entonces ese es el grave problema. Porque el creer en el Señor es el primer paso, no lo es todo. Hay muchas personas que dicen yo creo en el Señor, pero siguen viviendo las vidas de antes, las mismas vidas de antes. Entonces esas son las personas que se van al otro extremo. No, yo estoy hablando de la imposición de cosas dentro de la iglesia. La ley era muy pesada. Los fariseos y los escribas, que eran los doctores de la ley en aquel tiempo, ellos eran los que enseñaban la ley. Pero cuando Jesús vino, Jesús los censuró duramente a ellos y les dijo: fariseos hipócritas, que obligáis a los demás a llevar pesadas cargas, pero vosotros ni con un dedo queréis moverlas. Y el Señor Jesús se estaba refiriendo a la ley. Ellos obligaban e insistían en que otros hicieran lo que así decía la ley, pero ellos no lo hacían. Es como hoy en día también. Hay muchas congregaciones y hay muchos líderes que insisten en vivir en la ley, poniendo preceptos de la ley hoy, poniendo pesada carga en los hermanos, condiciones, y esas condiciones las ponen los hombres. Cuando uno predica la palabra del Señor y hace evangelismo en la calle, en cualquier lugar, uno hace evangelismo y uno hace el llamado. Y la gente acepta a Jesús, cree en Jesús, sí, acepta a Jesús. Y muchos de ellos, algunos no, pero muchos vendrán a las congregaciones y comenzarán a tener relación con el Señor. Y nosotros estamos para enseñarles lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, es enseñar lo que dice la Biblia, no lo que dice la corporación, porque hay muchos que están enseñando como mandamientos de Dios doctrinas humanas y están poniendo pesadas cargas. Santo es el Señor. Están imponiendo cosas que hay gente que no lo puede hacer. Santo es el Señor. Entonces eso hace que la persona se aleje del Señor. El propósito de la predicación es ganar almas, ganar las almas para el Señor. Que en una oportunidad el Señor Jesucristo fueron a cierta ciudad y no les permitieron entrar allí, no les permitieron predicar ahí. Y dos de sus discípulos le dijeron: ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? El Señor Jesucristo se volteó y los reprendió a los dos. Y les dijo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para ganarlas. ¡Aleluya! Entonces, si Dios nos llamó a nosotros hoy, nos llamó a ganar a las almas, no a perder las almas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo es eso? Imponiendo cargas pesadas. Hoy hay congregaciones que incluso se les obliga a los hermanos a diezmar, se les obliga. Y algunos más osados se atreven a maldecirlos si no diezman. Y eso es un precepto de la ley. Y eso es imponer pesadas cargas en las personas. Porque no hay ningún requisito más para ser salvo que no sea creer. Lo demás son doctrinas que vamos aprendiendo en el camino.
Y todo lo que hacemos, Pedro dice, sirviendo a Cristo voluntariamente. Pero hay muchos que están obligando hoy. Yo estuve en una congregación así, donde eran obligados a orar, éramos obligados a ayunar, éramos obligados a ir a predicar, éramos obligados a diezmar, todo obligado. Entonces eso es una carga muy pesada, que tarde o temprano uno se cansa, se cae y queda en el camino. Y muchos han ido quedando en el camino, porque les han puesto pesadas cargas. Santo es el Señor. Y eso es lo que hacen los hombres, poniendo pesadas cargas. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, cuando vino el Señor Jesús, vino con ese propósito. Hoy, bendito sea el nombre del Señor. Lo más importante es que la persona tenga salvación y tenga vida eterna. A eso vino el Señor y a eso nos llama a nosotros. Para eso está la iglesia, para ganar almas. Cada cristiano tiene que ser un ganador de almas. Bendito sea el nombre del Señor. En el trabajo, en la calle, donde quiera. Porque cuando Él se fue, Él fundó la iglesia. El Evangelio no es una invención humana, no es una religión inventada. Esto vino del cielo. Jesucristo, en el libro de Hechos capítulo 2, ahí nace la iglesia. No fue inventada por ningún hombre. Todas las demás sectas, todas las demás religiones fueron inventadas por los hombres. Pero este Evangelio vino del cielo. La iglesia nace en Pentecostés, cuando Dios derrama el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y ahí nace la iglesia. Y hasta el día de hoy prevalece y permanece la iglesia. Santo es el Señor. Oh, gloria sea a Dios. Entonces, a eso vino el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús. A eso vino el Señor. Hay vida eterna, pero eso lo escoge usted. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿En el reino de los cielos, un lugar de gozo eterno? ¿O en el infierno, un lugar de tormento eterno? Jesús el Señor dijo: todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere estará bajo condenación. No es que el Señor lo condene, se condena a sí mismo por su incredulidad, por no creer en Jesús. Si es el único medio de salvación, se llama Jesús. Bendito sea el Señor. Jesucristo salva. Santo es el nombre del Señor para siempre. Y el segundo versículo que leímos, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo. Dice la palabra del Señor que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente, a un cambio de actitud. El corazón de Dios es que todos se salven. Por eso dice el primero: para que todo aquel que le crea, todo. Dios no hace acepción de personas. En toda nación, pueblo, tribu, lengua, todo el que cree en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, entonces será el fin. Aleluya. Entonces, por eso que la obra del Evangelio significa buena noticia. El pecador sin Cristo está perdido. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todo aquel que muere en pecado es condenado y se va a un lugar de tormento eterno llamado infierno. Muchos no predican del infierno hoy. Muchos dicen que se asustan los hermanos. Y yo creo que no debieran sentir miedo. Es terror, pánico, espanto el saber que hay un lugar así y que puede ir allá por su incredulidad. Santo es el nombre del Señor.
Porque yo estuve ahí, porque el Señor me llevó ahí, me sacó en el Espíritu y me permitió estar en el infierno y ver ese lugar ahí. Y es terrible. Santo es el Señor. ¿Y por qué lo permite Dios? Por la incredulidad mía. Porque ahí me tenía atado y me tenía subyugado Satanás, el diablo. Me tenía esclavo a los vicios, al pecado, a la drogadicción. Y yo no sabía, aún escuchando el Evangelio. Yo no creía. Me burlaba del Evangelio. Me burlaba cuando los hermanos alababan a Dios en la iglesia. Y yo pasaba drogado y me reía y me burlaba de ellos. Aleluya. Porque no sabía, no conocía que había un Cristo verdadero, que había un Cristo que sanaba, que había un Cristo que salvaba. Hoy sí digo que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que salva. Aleluya, gloria a su nombre, a todo aquel que cree en Él. Solo por la fe. Fe es igual creer. Entonces por eso hoy se predica el Evangelio. Hoy personas menos creen, no, que el pastor, que el hermano. Yo no estoy hablando de un pastor. Yo no estoy hablando de un hermano. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. No me cree a mí, pues yo no estoy hablando de mí. Yo le estoy hablando de Jesucristo, el único, verdadero. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Yo no estoy hablando de mí. Yo no estoy hablando de una religión. Yo no estoy hablando de un pastor. Yo no estoy hablando de un sistema religioso. Yo estoy hablando de Jesucristo, el autor y consumador de vida eterna. Aleluya. Por eso el Señor me permitió y me llevó un día, estando en la iglesia, lejos del Señor yo, atado por Satanás el diablo. Fui a una congregación ese día porque tenía necesidad de Dios. Y en mi oración recuerdo que lo único que hice estando ahí, me tiré al suelo y me puse a orar y me puse a llorar. Y mientras yo estoy llorando, el Señor me muestra a mí, que me saca del espíritu y me muestra verdaderamente yo, donde yo estaba. Y donde yo estaba no habían unas estrellas, eran como unas pailas tremendas así. Y estaban llenos de gente, y la gente toda negra, toda la gente negra, no veía rostro, no divisaba rostro. No puedo decir que la persona era tal o cual, no divisé rostros. Pero vi que todas las personas estaban en esta posición, manos atadas y de rodillas. Eso significa esclavo. Son lo que dice la Biblia, esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo de los placeres de este mundo. Así estábamos. Y yo estaba inclinado. Y recuerdo que en mi llanto yo lloraba y yo le decía, Señor, por favor, sácame de aquí, Señor. Libértame, Señor, de la esclavitud, de los vicios, del pecado. Y cuando yo lloraba así, recuerdo que me levantaba y había un hombre tremendo. Seguro ese era Satanás, no le puedo decir que tenía forma, pero sí, porque el Señor le permite, en el Espíritu Santo el Señor le habla a uno y le permite entender. Y ese personaje tremendo que veía ahí, me hacía solamente así con la mano y volvía a caer esclavo ahí. Y seguía llorando más insistentemente y volví otra vez a levantarme y volví a ese personaje a hacerme con la mano así y me subyugaba y caía al suelo de rodillas otra vez. Por tercera vez trato de levantarme y lo mismo, y ese personaje con la mano me hace así y me hace, cuando me hace subyugar y me hace bajar, veo así una cordillera. Y veo que aparece un anciano con una boinita. Y ese anciano no le habló. Lo único que le hizo fue así con el dedo. Ni siquiera hizo un gesto. Ni siquiera hizo un sonido. Solamente puso la mano así, indicándole silencio. Ese dice la Biblia, Daniel lo llama, dice, el anciano de día. No me cabe ninguna duda que ese que estaba ahí es mi Cristo, es mi Señor Jesús, el cual yo hoy predico, el que me salvó. Y recuerdo cuando ese anciano aparece, desciende un caballo alado, un caballo blanco, y me tiende su mano, y el Señor me saca de ahí, y yo tomo a mi familia, mi esposa y mis hijos, que también estaban ahí, y yo salgo con ellos. Aleluya, por eso sé que el infierno es real, por eso sé que el cielo es real y por eso hoy predico a Jesucristo.
Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre os hubiese libertado, entonces seréis completamente libres de la esclavitud, de los vicios y del pecado. Solo Jesucristo tiene el poder de libertar al hombre, porque el diablo lo tiene esclavo a los vicios, al pecado, y lo tiene subyugado. Pero Cristo vino para libertar al hombre de la esclavitud, de los vicios, del pecado. Vino para salvarlo de la condenación eterna. ¡Aleluya! Santo es el Señor para siempre. Dice el versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el propósito de Dios es salvar las almas. Y yo siempre lo digo, y que lo vea esa persona que así hace, no me interesa si se enoja, porque esos pastorcitos yo no sé de dónde fueron llamados a predicar, porque esos son los que imponen normas, reglas, estilos, que se preocupan más de la apariencia de las personas que de la vida realmente en sí, que hablan verdaderamente, no predican si tienen la seguridad de salvación, sino son los seguidores de hombres y no de los seguidores de Cristo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, 18 al 20 dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Y discípulo es un seguidor de Jesús, no un seguidor de doctrinas humanas. No es un seguidor de pastores, no es un seguidor de hombres. El pastor es un adoctrinador, es un enseñador. El pastor es alguien que tiene que enseñarle a la gente lo que Jesús dijo que hicieran, no lo que ellos dicen que hagan. Porque muchas veces los pastores enseñan doctrinas humanas e imponen a la gente que las haga, y muchos lo hacen y se someten y se sujetan. Pero muchas de esas personas no han conocido a Jesús ni tienen la seguridad de su salvación. Santo es el Señor. Y decía ese pastor en un estadio lleno: mujeres que se cortan el pelo, al infierno. Y todos decían amén. Mujeres que usan pantalones, al infierno. Y todos decían amén. Mujeres que se pintan, al infierno. Y todos decían amén. Mujeres que se tiñen el pelo, al infierno, y todos decían amén. ¡Qué terrible! Me dio una ira a mí, yo sentí ira, sentí una molestia. ¿Cómo es posible? Porque yo conozco la Biblia, hermanos. Yo conozco la palabra de Dios. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios y pasé años en el secreto con Dios. Y nunca vi a Jesucristo haciendo eso. Nunca vi al apóstol Pablo haciendo eso. Lo vi corrigiendo, reprendiendo, enseñando, doctrinando, pero jamás condenando, porque eso que hacía ese hombrecito es condenar. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Con qué autoridad entonces alguien manda gente al infierno? Porque si somos predicadores del Evangelio, tenemos que predicar buena noticia. Y la buena noticia es que hay perdón, es que hay salvación, es que hay liberación, es que si usted viene a la iglesia débil, el Señor lo fortalece, que si usted viene triste, el Señor lo consuela, que si usted ha fallado, el Señor le perdona. Porque muchos de ellos se presentan a sí mismos como justos y se justifican a sí mismos como perfectos, como que nunca se han equivocado, como que nunca han fallado. Y están imponiendo pesadas cargas en la iglesia. No están predicando el Evangelio de la gracia, porque cuando muchos me tildarán de liberalista, lo cual no soy. No soy liberalista, pero tampoco soy legalista. Porque el Señor, antes de llamarme, el Señor me formó, me preparó, me pasó por el terreno. Yo no aprendí en un instituto, no me hice pastor en un instituto, tengo un llamado directo de Dios. Ninguna mano sucia se puso sobre mi cabeza. Tengo un llamado directo de Dios y a predicar su palabra, como Él quiere. Y ay, me dijo el Señor, del que se levante contra ti. Y he visto ese ay, porque hay muchos que no están predicando lo que dice la Biblia. Aleluya.
Si hay gente que está equivocada y la palabra nos llega, corrijámonos. Si todos cometemos errores, pero el orgullo de los hombres. Hubo un hombre, un líder de una iglesia que se jactó tanto. Él pensaba que porque todas las hermanas en su congregación usaban falda larga y usaban el pelo largo, su congregación allá en el cielo iba a tener un lugar especial. ¡Qué terrible! Pero no conoce la conducta de esas personas. Pero Dios sí la conoce. Dios sí conoce. Porque la palabra del Señor dice: cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida del Hijo de Dios. He visto muchas mujeres que tienen una apariencia de cristiana, como lo dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y he visto personas vestidas así, y las he visto insultando, groseras, sucias, chismosas, calumniadoras. Entonces, ¿de qué les sirve vestirse? Porque la Biblia no dice de una forma, la palabra del Señor dice que hay que vestirse internamente. La santidad viene de adentro hacia afuera. ¡Aleluya! Y el Señor me tuvo en dos congregaciones así. Una era legalista, donde todo es pecado. Y el legalismo tiene más gente afuera que el pecado. ¡Aleluya! Y después el Señor me llevó a una iglesia liberalista, donde aprendí el extremo del liberalismo. ¿Para qué? Para que yo me mantenga en el centro, donde uno debe estar. Porque no soy peluquero, ni soy modista. Soy un predicador del Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia. Hay esperanza para aquel que está perdido. No solo el que está afuera, sino también dentro de la iglesia. Oh, Ramasakanda, Lamasaya, alaba. Gloria, honra y alabanza sean a Dios. Recuerde que cuando Salomón construyó el templo, cuando él dedicó el templo a Dios, él dijo: Dios mío, que tus ojos estén abiertos de día y de noche, para que cuando tu pueblo peque y venga a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para que, Señor mío, cuando tu siervo, refiriéndose a él, refiriéndose hoy a nosotros, porque somos pecadores arrepentidos, no es que no hemos pecado más. Aleluya. Lo que falta hoy es sinceridad, honestidad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tengo el valor de reconocer lo que otros callan y tratan de ocultar y esconder. De los hombres podrán, pero de Dios no, porque el ojo de Jehová en todo lugar está. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Para que cuando tu siervo peque y venga a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para eso está la iglesia. Esto no es un tribunal de juicio, es un altar de misericordia, donde todo aquel que ha fallado puede venir al altar de gracia confiadamente y hallar el oportuno socorro en Dios. Oh, gloria sea Dios. Bendito sea el Señor. Pero hoy día están hablando a la iglesia y están poniendo en pesadas cargas, tanto que la gente no puede y se va. Tenemos que predicar de la santidad. Yo predico todo lo que dice la Biblia, pero predico. Tengo que enseñarlo, no tengo que imponerlo. Menos tengo que condenar, porque si ni Cristo vino a condenar, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted que condena? El Señor no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo. Y si nosotros hoy el Señor nos llamó a predicar la palabra del Señor, no nos llamó a condenar. Hay muchos que predican con juicio. Si no haces esto, juicio de Dios. Es lo que más se escucha en la iglesia. Viene un ay para ti, viene juicio para ti. Bien, yo conozco al Dios de amor y conozco al Dios de juicio también. Pero cuando Dios habla, no cuando los hombres o las mujeres hablan de su corazón, que es lo que pasa mucho en las iglesias hoy. Gente que habla de su corazón y lo único que hace es daño. Entonces la iglesia necesita reformarse, necesita volver a los principios bíblicos establecidos en su palabra. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de Dios es que todos se salven. Tal vez no todos se van a salvar, no importa. Pero el Evangelio se predica para todos. Y Evangelio, le vuelvo a repetir, por si alguno se le ha olvidado o no sabe lo que es buena noticia. Hay oportunidad, hay esperanza. Mientras Cristo no venga a buscar a su iglesia, mientras se predique una palabra en la esquina, mientras se predique una palabra en la calle, mientras se predique una palabra en la plaza,
mientras se predique una palabra por la radio, por la televisión, por este medio, a través de YouTube, hay esperanza. Porque Dios quiere que todos se salven. Y si usted, aleluya, predica, tiene que ser un predicador de buena noticia. Tiene que darle buena noticia a la gente. No imponer cargas. Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Entonces, ¿quién es el que hace pesado el camino del cristiano? Muchas veces somos nosotros, los enseñadores, que muchas veces enseñamos mal e imponemos cosas y queremos ver a los hermanos en la iglesia con alas si es posible. Y muchos insisten en el pecado y le dan duro a los pecadores dentro de la iglesia. Y al final esos pastores terminan cayendo en el pecado. Y hoy ya no están pastoreando. La palabra del Señor dice Santiago, juicio sin misericordia se hará con el que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, gloria de Dios! ¡Amaya Saba! ¡Y Ramaya Saliva! ¡Hay gloria de Dios! ¡Hay poder del Eterno! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Sé que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Sé que el Espíritu Santo de Dios se está restaurando. Porque el ministerio que Dios me dio es un ministerio de restauración. Porque hay que restaurar a aquellos hermanos que han sido dañados. Hay que restaurar a aquellos hermanos que ya no están yendo a la iglesia porque le han puesto pesadas cargas. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, santo es el Señor! Santo es el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Sé que el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe por qué? Porque antes de venirme, aleluya, el Espíritu Santo me llama y yo voy a orar y el Señor me habló, aleluya. Y cuando Dios habla, Dios hace. Y yo sé que Dios se está moviendo y sé que Dios va a sanar y sé que Dios va a restaurar y sé que Dios va a salvar. Aleluya, gloria a su nombre, porque a eso vino el Señor. Recuerdo el ministerio de siervo de Dios, D.G. Ávila. Todo su ministerio, cuántas almas ganó para el Señor. Siempre amé a ese siervo de Dios. Cuando estaba en las cárceles, las veces que estuve en la cárcel, siempre era el único que escuchaba. Porque era un hombre que predicaba la verdad. Porque cuando alguien predica la verdad y bajo la guía del Espíritu Santo, por muy duro que sea el mensaje, ese amor de Dios llega al corazón. Porque eso es Dios, es amor de Dios. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene amor de Dios y tiene amor por las almas. El ojo no es un ojo juicioso, sino un ojo misericordioso que ve con misericordia. Porque sabe a dónde va la persona. Yo sé a dónde va la persona que se va sin Cristo. Yo sé dónde va la persona que se va sin Cristo. Se va a una eternidad de tormento y de dolor eterno. Aleluya. Por eso es que tengo que predicar la salvación. Somos salvos por gracia. Y gracia significa don inmerecido. Algo que se da sin méritos, sin merecerlo. No hice nunca nada para merecer esto. Dios solo tuvo misericordia y me salvó. Dios tuvo misericordia porque yo le rogué, porque yo creí. Porque cuando yo venía a la iglesia, porque fui drogadicto muchos años. Porque cuando yo venía a la iglesia y lloraba y caía y su Espíritu Santo tocaba mi vida y yo me iba para la casa un mes sin drogarme. No sabía lo que era. Pero al tiempo volvía y yo decía, aquí hay algo que me hace bien. No sé qué es. Hoy sé que es Jesús. Pero los religiosos de ese tiempo me miraban extrañados. ¿Cómo era posible que Dios tocara este cochino? ¿Cómo era posible que Dios tocara este mundo y no a ellos que andaban de terno y corbata? Porque hoy en día esto es lo que han impuesto en las iglesias. ¡Aleluya! Esto es lo que ha destruido verdaderamente las iglesias hoy. Las normas, los mandamientos. Esto no es un mandamiento. Debemos respetar los mandamientos de Dios. Preocúpese, pastor, que en su iglesia los hermanos tengan la seguridad de que son salvos.
Siempre prediqué en la iglesia acerca de esto. Y siempre pregunté, hermano, ¿tiene la seguridad de que usted es salvo? Y los hermanos decían amén. Pero un día vino un hermano evangelista y predicó un mensaje acerca de la salvación en la iglesia. E hizo una pregunta, hermano, ¿está seguro? Y hizo un llamado dentro de la iglesia. Y todos los hermanos en la iglesia pasaron adelante. Y yo como pastor quedé extrañado. Pero si los hermanos habían dicho que estaban salvos, pero no tenían realmente la seguridad. Y eso me dio alegría, eso me dio gozo, porque uno tiene que tener la seguridad de ser salvo. Esto no es venir a la iglesia e irse, esto no es identificarse con una religión, esto tiene que ver con la eternidad, esto es de vida o muerte, esto es de vida eterna. Aleluya. Por eso muchos hermanos lo ven a uno y dirán, y me han dicho, muchos se han quejado con los pastores, el pastor parece que siempre anda enojado. Es que no me puedo estar riendo. Es que esto es serio. Esto no es un circo, hermanito. Esto es serio. Yo puedo reírme cuando comparto, me encanta, soy feliz porque Cristo me dio vida eterna. Tengo muchos motivos para ser feliz porque Cristo me libertó de la esclavitud, de los vicios, del pecado y hoy soy salvo. Tengo muchos motivos para ser feliz. Pero en este momento no es un momento para reírse, porque esto no es travesura, esto no es broma, hermano. Oh, gloria sea a Dios. Recuerdo un hombre mirando un video un día en YouTube, un hombre en una congregación tremenda. Subió, bajó la escalera, se movió para allá, se movió para acá y lo único que hacía era reírse. A eso le llamó uno que se autodenominó el cantinero de Dios. Y donde andaba la iglesia lo único que hacían era reírse y reírse y reírse. Otro le llamó la borrachera santa y movimientos que son del diablo. Y hoy han desaparecido porque el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Porque el diablo trata de engañar aún a los escogidos y aún dentro de las congregaciones. ¿Cuántos pastores que no tienen las cosas claras han caído en estos movimientos? Muchas veces por intereses materiales, económicos. Y terminan vendiendo su salvación. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Y ese hombre lo único que hizo fue reírse todo el rato y se reía y se reía. Y los hermanos cuando pasaba al lado de los hermanos se reían porque los contagiaba con la risa santa, supuestamente. No recuerdo el nombre del siervo de Dios que mostraba este video. Y lo único que hizo él fue llorar. Y decía, perdónenme, pero no me puedo estar riendo. Porque yo estoy viendo que almas se están yendo sin Cristo a una eternidad, que todos los días mueren miles y miles y se van sin salvación, se van sin perdón, sin la seguridad, sin haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es que lo que pasa es que muchos no han conocido el Evangelio real, es que muchos no han conocido el carácter del Señor Jesús. Muchos, dice en un autorretrato que hicieron de él, dice que a él se le vio siempre regañar. Si usted bajo la guía del Espíritu Santo lee los 4 evangelios, se va a dar cuenta que el Señor en ningún momento se andaba riendo. Se va a dar cuenta que en todo tiempo Él estaba regañando, Él estaba corrigiendo, Él estaba disciplinando, Él estaba instruyendo, porque esto es de vida o muerte. Esto es serio, iglesia. Usted no viene a la iglesia a entretenerse. Usted no está escuchando la palabra para entretenerse, porque no soy un payaso. Cuando quiera reírse, vaya al circo. Pero cuando quiera convertirse de verdad, venga a la iglesia, escuche palabra y arrepiéntase y conviértase a Cristo, porque su alma está en riesgo. Si no tiene la seguridad de su salvación, hoy acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y puede usted tener la seguridad de ser salvo. Y luego que haya aceptado a Cristo, sírvale, sígale. Aleluya. Porque no basta solo hacer confesión pública sin servir al Señor, sin seguir al Señor. Oh, gloria sea el santo nombre de Dios. Por eso que esto es serio. Esto no es travesura. Esto no es broma. Fíjese que hoy día hay muchas religiones en el mundo entero. Y todas ellas tienen algo de la Biblia. Entonces muchas personas dicen, si todas las religiones son lo mismo. No es así. Jesús el Señor no vino a formar religiones. Él formó la iglesia. La única iglesia. Está en el Hechos, capítulo 2. En el día de Pentecostés dice,
Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal, se lo había dicho a sus discípulos. No estáis tristes. Ellos estaban tristes porque sabían que Él se tenía que ir. Él iba a ser crucificado, Él iba a entregar su vida por amor a la humanidad. Juan el Bautista cuando predica, él estaba bautizando en el Jordán y dice que estaba bautizando cuando levanta su cabeza ve a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Él debe crecer y yo debo de crecer. A los poquitos días Juan fue encarcelado y decapitado y comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Véalo, hay muchas personas que no son conminadas a leer la Biblia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y se va. Hay muchas personas que no han conocido a Jesús todavía. Hay muchas personas que no tienen la seguridad de su salvación. Por eso hoy en esta pandemia muchas personas se apartaron de la iglesia, no de Cristo. Porque el que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, aleluya, entiende que es una necesidad, que no puede apartarse, que Jesucristo es vida, que la palabra de Dios es vida para la iglesia. Oh, santo es su nombre para siempre. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por años la Iglesia Católica habló acerca del purgatorio. Ya hoy no hablan del purgatorio gracias a la Iglesia protestante. Gracias a que la Iglesia ha predicado la verdad. Porque el purgatorio no existe. Es una invención de los hombres. Simplemente lo hacían para ganar dinero. Había en esos años un hombre que predicaba mejor que cualquier pastor. Y eso era lo que llamaban las indulgencias. Entonces cuando llamaban a la persona y moría una persona, él llamaba al familiar y le decía, para poder sacarlo del purgatorio necesito una cantidad de dinero. Y eso era lo que hacía rica la iglesia, era un fraude. Ya hoy, gracias a Dios, eso no lo están haciendo. Luego empezaron a predicar y luego empezaron ellos a hablar por las obras. Empezaron a hacer obras pensando que a través de las obras que una persona, porque una persona de tendencia católica hay muchas todavía, y si me están escuchando, esto no es para ofenderle, esto no es para herirle, pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santo es el Señor. Una persona que ha sido engañada es una persona que todavía está presa del error, del engaño, de la mentira. Al escuchar la verdad, es libre. Santo es el Señor. Por eso que hay muchas personas que piensan que dicen, yo no fumo, yo no tomo, yo no he robado, no he matado. Entonces piensan que tienen el cielo ganado. Piensan que así se llega al cielo, siendo buena persona. No es así. El único que da salvación y vida eterna se llama Jesús. Es aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Para eso vino el Señor a este mundo. Santo es su nombre. Por eso muchas personas todavía hacen obras. Eso quiere decir que dan de comer, dan ropa al desnudo. Y eso está bien, eso hay que hacerlo. Entonces, la salvación produce obras, pero las obras no producen salvación. Porque así como les dije al principio que ese pastor decía, es salvo usted, pero oró, ayunó, fue a predicar, vino a la vigilia, hizo esto, otro. Eso es ponerle adicionales a la salvación. Eso es como decir que el sacrificio vicario de Jesús en la cruz no fue perfecto. Que necesitamos algo más para ser salvos. O sea que necesitamos la fe más las obras. Pablo, el apóstol, por eso le digo que hay muchas personas que no han leído jamás su Biblia. Muchas personas de tendencia católica que escuchan los sermones que el cura les dice. El curita lo único que hace es leer un párrafo y algo amoroso, tierno y lindo. Porque no ha sido llamado por Dios, no tiene un conocimiento real, no es inspirado por el Espíritu Santo de Dios para predicar la verdad. Permanecen en la religión. Porque muchos sacerdotes, si se atreven a decir la verdad y a predicar el Evangelio como es, son excomulgados, son echados. Santo es el nombre del Señor. Entonces ellos comenzaron a hacer obras. Bueno, aquí dice la palabra del Señor
Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y don es un regalo. Es un don de Dios, es algo que se da gratuitamente, no lo ganamos. Yo no soy salvo por ser bueno, porque soy malo, soy falto y pecador delante de mi Dios. Soy salvo por fe, porque he creído en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Aleluya, porque creo que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue perfecto. La sangre preciosa de Jesús es la que lava y limpia de todo pecado, y es la sangre que hoy está fluyendo. Aleluya, para que todo aquel que crea venga Cristo, corra al Señor, no se pierda, venga Cristo, acéptelo como Señor y Salvador, salve su alma, escoja la eternidad con Cristo. Iba Rabasía Kanda Sokiva. Hoy hacer obras también, es decir, yo voy a ayudar para que Dios vea, y con esto porque hay muchas personas que todavía usan esos términos. Hoy tiene el cielo, esa persona es tan buena, es un pan de Dios, tiene el cielo ganado. No es así. No es por obras, dice. La palabra del Señor dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga Dios me salvó a mí por lo bueno que soy, por lo caritativo que soy, por lo generoso que soy, porque se vanagloriaría. ¿Y qué pasaría con los demás? Entonces Dios es justo. La salvación es un don de Dios, es un regalo que Dios da a todo aquel que cree. Santo es el Señor. Por eso, si hoy el Señor le está hablando y usted no tiene la seguridad de su salvación, hoy acepte a Cristo como Señor y Salvador. Si usted a lo mejor lleva años en una iglesia, no se avergüence, no se preocupe, es que tal vez nunca le predicaron la verdad. Tal vez nunca escuchó la palabra, nunca le impactó en el corazón. Si hoy es el tiempo, si hoy es el momento, si hoy es el día, si hoy usted escucha y dice, yo de verdad no tengo seguridad en mi salvación. Porque lo que más enseñan en la iglesia es acerca del diezmo. ¿Es una doctrina bíblica? Por supuesto que sí, pero no es para predicarla todos los domingos. No es más importante que usted tenga la seguridad de ser salvo. No es tan importante como que usted esté vestido para la batalla, como lo dice Efesios capítulo 6, 10. No es tan importante como que usted tenga la seguridad de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. No es tan importante como que usted sea sellado con el sello del Espíritu Santo, como propiedad de Dios, seguro, justificado por el Señor, declarado justo, tratado como justo, considerado justo a través de Jesús. Justificados pues por Jesús, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre para siempre. Dice el libro de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Espérame un momento. No es tan importante, en eso me quedé, no es tan importante como que usted tenga la seguridad de su salvación. Hoy lo más importante es que usted tenga la seguridad de su salvación. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. No es Santa Teresa, no es Santa Carmen. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. El único que intercede por usted y por mí delante del Padre se llama Jesucristo. Santo es el Señor. El cielo, amigo y amiga, hermano y hermana, el cielo es real. El infierno también es real. Por eso es que hoy que el Señor me ha permitido una vez más predicar su palabra, yo le invito, yo le hago un llamado a través de este medio. El Espíritu Santo, el Señor, está en todo lugar, en todo lugar.
Yo no puedo ir a muchos lugares, de hecho puedo estar solo en uno. Pero el Señor es espíritu y Él puede estar en todo lugar. Ahí donde usted está el Señor a través de su Espíritu Santo. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, si usted está en la iglesia y no tiene la seguridad de su salvación, hoy, haga confesión de fe delante del Señor. Yo le invito, porque sé que el Espíritu Santo del Señor se está moviendo. Sé que el Señor está aquí y Él vino para sanar, para restaurar, para liberar. Él vino para salvar. Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya a una eternidad de dolor, de sufrimiento y de tormento eterno, que es el infierno. Sino quiere que usted se vaya a gozar al reino de los cielos por una eternidad. Porque no todos los caminos llegan a Roma, como dicen muchos. Eso quiere decir cualquier religión va al cielo. Mentira, eso es un engaño. Es para apartarlo del único camino que hay para ir al cielo. Jesús, el Señor, lo dijo. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesús, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Angosto y dificultoso es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan, dijo el Señor. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por él van. El camino del Señor es de espina y de cardos. Aleluya. Pero ese fue el camino que recorrió nuestro Señor Jesús. Ese es el evangelio que yo veo en la Biblia. No un evangelio de Bilzipap. Ven a Cristo y te haces millonario. Ven a Cristo y cambia tu casa. Ven a Cristo y cambia tu auto. Cristo vino para salvar. Y lo más importante es que usted tenga la seguridad de su salvación. Lo demás son añadiduras. Y Dios las da en el servicio, en el caminar. Porque Dios bendice según Él quiere y a quien Él quiere y hasta donde Él lo quiere. Pero si una cosa quiere darnos a todos, es la salvación de su alma. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si hay alguien que hoy me está escuchando, si hay una cosa que a mí me cuesta, porque yo no soy evangelista, no se imaginan cuánto me cuesta predicar estos mensajes a mí. De hecho, nunca predico mensajes evangelistas, porque no soy evangelista. Pero si el Señor me habló antes de venir para acá y me dijo que yo predicara de esto, estoy seguro, es por amor a ti. Tal vez no lo he hecho muy bien, pero el Señor lo hace perfecto. Y sé que su Espíritu Santo está ahí. Y a ti, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, a ti que tal vez no crees en el Evangelio, a ti que tal vez dices, todos los pastores son mentirosos, lo que tú digas, pero yo no te hablé de ningún pastor, no te prediqué de ningún hermano, de ninguna persona, porque somos seres imperfectos, que también hemos sido salvos por gracia y misericordia, solo por fe, no porque hayamos sido mejores, ni lo somos aún. Aleluya, pero sí creímos. Y la fe es por creer. La fe, aleluya, la fe es creer de todo tu corazón. Y si tú crees de todo tu corazón, y si tú estás dudando, y si tal vez has escuchado el Evangelio y estás cavilando entre dos pensamientos, y tal vez piensas y dices, sí, lo que están predicando los evangélicos, los canutos, los aleluyas, como quieras decirnos, tal vez tú digas, es cierto, porque se está cumpliendo, y sientes miedo, inseguridad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Yo te invito hoy, en el nombre del Señor, acepta a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Ten la seguridad de tu salvación. No digas mañana. Nadie conoce el día de mañana. Hace poco conversé con un varón en la iglesia de aquí, de mi congregación. Me dijo que era un compañero de trabajo, le predicó el Evangelio, le presentó a Jesucristo, pero él no quiso aceptar. Ya la próxima semana tuvo un accidente y murió. Y se fue sin salvación, porque no sabemos mañana. Tal vez mañana ya no puedas. Hoy es la oportunidad. No es lo que estoy ofreciendo yo, es lo que el Señor quiere.
si no tienes seguridad de tu salvación, si no has hecho un compromiso real con Cristo, si no sientes seguridad de si te vas hoy, tienes miedo porque no sabes a dónde vas, yo te invito a que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Porque Pablo dice, vivos o muertos, del Señor somos. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, he escuchado tu palabra y te acepto, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Inscríbeme, Señor, en el libro de la vida. Así como dice tu palabra, Señor, borra todas mis rebeliones, borra y quita todos mis pecados. Inscríbeme en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y dame la fuerza, Señor, para yo poder seguirte, para poder servirte, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, todos mis errores y hoy me arrepiento delante de ti. Que descienda, Señor, sobre mí hoy mismo tu Espíritu Santo y séllame, Señor, como propiedad tuya, Señor. No quiero vivir más con inseguridad. No quiero vivir más en el pecado, Señor. No quiero más vivir en los vicios, Señor. No quiero más vivir en las drogas, en el alcohol, Señor. Oh, gloria a su nombre, Señor. Acéptame como tu hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias por recibirme, por aceptarme y por salvarme. Amén y amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Palabra del Señor dice, al que cree, si creyeres, serás salvo. Si has hecho esta confesión de fe delante del Señor, hoy eres salvo. Bienvenido a la familia del Señor. Donde tú vivas, donde tú estés, pídele al Señor que te guíe a una buena iglesia. No cualquier iglesia, porque no todas las iglesias son del Señor. No todas las congregaciones predican la sana doctrina. Pídele al Señor que te guíe. Comienza a congregarte. Comienza a escuchar la palabra del Señor. Si no tienes una iglesia, mientras, te invito a que lo hagas. Escucha, día miércoles, día domingo. Día miércoles a las 8 estamos predicando la palabra del Señor. Día domingo a las 6:30 a través de YouTube. Escúchanos mientras, y hasta que el Señor te guíe a una congregación, a una iglesia, pero ve y congrégate. Y para ti, mi hermano y mi hermana, que me estás escuchando, oh, gloria sea a Dios, que te apartaste de la casa del Señor, por a veces motivo. Tal vez no pudiste arribar, no fue reconocido tu llamado, no fue reconocido tu ministerio. Yo no estoy hablando de los desordenados que andan para todos lados y que andan buscando puestos y que andan buscando reconocimiento y quieren ministerios que Dios nunca les dio. Yo estoy hablando de aquellos que verdaderamente han sido llamados por Dios, que tienen pasión por las almas, que tienen pasión por predicar, que tienen pasión por tocar un instrumento, que tienen pasión y amor por las almas. Yo te invito a que reanudes tus votos con el Señor. Reanuda tus votos con el Señor y dile: Señor, me he equivocado. Mira a los hombres y deje de mirarte a ti, Señor. Dame la fuerza para poder levantarme, Señor. Yo voy a orar. Yo quiero orar, ¿sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo el que dirige. Esto no hay horario, aquí lo dirige un reloj. Aquí no nos dirige un hombre. El que dirige es el Señor, porque la iglesia es del Señor. Y nosotros tenemos que ponernos bajo su guía. Y el Espíritu Santo no es siente mucho, que dice, yo siento. No, esto no es por sentir. Esto es el Señor habló o no habló y punto. Pero a mí el Espíritu Santo del Señor me está haciendo orar. Y yo voy a orar por ti, hermano. Porque sé que hay hermanas y hermanos que van a ver esto y que están heridos, que están ofendidos, que están dañados. Tal vez que yo los he dañado como pastor. Soy ser humano y pido perdón. Porque sé que me he equivocado. Sé que he dañado. Yo reconozco mis errores. Santo es el Señor. Y les vuelvo a repetir, no le estoy hablando a los rebeldes. No le estoy hablando a los desobedientes. Le estoy hablando a aquellos hermanos que tienen un deseo, un anhelo de servir a Dios de todo corazón. En su iglesia no fue reconocido, pídele al Señor. Sergio Gillavi le decía siempre, cuando ahí no te prediquen la verdad y tú no puedes crecer y no te hablen la sana doctrina y no te hablen del Espíritu Santo, sal corriendo de él. Porque hay iglesias verdaderas y hay siervos de Dios
que están por ahí. Y hay iglesias verdaderas donde hay hombres de Dios que están predicando la verdad, la sana doctrina. Sal de ahí, porque a ti no te llamó un hombre, no te llamó un pastor, te llamó el Señor. Cuando tú llegues delante del Señor, no le vas a poder decir: es que el pastor no reconoció mi llamado. Ay, es que el hermano, esto es que yo no lo hice. No, porque el Señor te mandó a ti. Y tú tienes que hacer lo que el Señor te manda. Porque yo estuve en una congregación grande, donde era predicador de la iglesia. Una iglesia grande. ¿Cómo? Estaba súper cómodo yo ahí. Pero el Señor no me había llamado simplemente a eso. Me había llamado a esto. Entonces tuve que dejar eso. Sacrificio, esfuerzo. Aleluya. Para poder hacer lo que Dios te mandó que hiciera. Y no lo que los hombres te dicen que hagan. Así que no seas cobarde. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Mucha gente que está en la iglesia por costumbre. Ay, es que amo tanto a mi pastor. El pastor está totalmente errado y equivocado, pero amo a mi pastor. Ame más a Cristo, porque usted lo llamó Cristo. Mi hermano, usted que cantaba, usted que tocaba un instrumento, usted que predicaba en el púlpito, usted que predicaba en la calle y hoy no lo está haciendo. A usted le estaba hablando. A usted el Señor quiere que se levante, porque Él le va a pedir cuentas allá arriba. ¿Qué cuenta le va a dar al Señor? ¿Qué le va a poder decir? Si el Señor le ha dado su Espíritu Santo, si el Señor le ha dado su palabra, tenemos los ángeles, tenemos todo a nuestro favor, tenemos su ayuda. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. No va a haber excusa, mi hermano. Yo quiero orar por ti. Sé sincero, sé sincero. El Señor ama la sinceridad, la honestidad, y deja que Él te levante. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te alabo, Dios. Te bendigo y te glorifico porque yo sé que tú conoces todas las cosas, Dios. En cada ciudad, en cada nación, tú eres el mismo, Señor. Tu evangelio, tu palabra es la misma, Dios. Oh, bendito sea su nombre. Padre, quiero orar por todos mis hermanos, Dios, que están heridos, que están dañados, Dios, que se han apartado, Dios, por diferentes motivos. Se han desanimado, Dios. Padre, yo quiero orar por ellos para que tú los levantes, Dios. Para que tú, Dios mío, le des la fuerza, Dios mío, para que ellos sigan adelante trabajando en la obra, Padre. En el nombre de Jesús. Aquellos que están desanimados, Dios. Aquellos que ya se han cansado, aquellos que ya no creen, Señor, que tú vienes. Señor, levántalo, Dios. Aquellos guerreros de oración, Padre, que se levantaban a las 3, 4, 5 de la mañana a orar y hoy no lo están haciendo, Dios. Levántalo, Dios, porque son necesarios, Dios. Guerreros de oración, hombres y mujeres, Dios mío, de ayuno, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, restaure, Dios mío. Tu palabra dice que tú no vendrías hasta la restauración de todas las cosas. Yo hoy te pido que restaures a tu iglesia, Dios. Restaura a tus hijos, Dios. Restaura a aquel que predicaba tu palabra y era bendición para la iglesia y edificaba la iglesia. Aquel que tocaba un instrumento y lo hacía con tanto amor, Señor. Pero tal vez cometió un error, Dios mío. Tal vez no fueron bien enseñados, Dios. Fueron dañados, heridos, Dios. Levántalos, Señor. Trae, Dios mío. Trae, Señor. Trae a este lugar a aquellos, Dios mío, que aman tu palabra, que aman tu Espíritu Santo, que aman tocar un instrumento, que aman cantar alabanzas a tu nombre. Padre, aquellos que los pastores cerraron las iglesias, Padre. Dice tu palabra, Señor, que las ovejas sin pastor se dispersan, Dios. Oro por todos aquellos hermanos, Señor. Oh, Padre, para que te miren a ti, Señor. Restaura, Señor. Restaura tu iglesia. Fortalece a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias damos a Dios. Creo que no hay cosa más maravillosa que dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque he estado en varios lugares y la queja de muchos es que los cultos son tan rutinarios. Claro, porque están esquematizados. Tienen un horario demarcado. Entonces el Señor no puede entrar ahí, no puede dirigir Él, porque dirigen los hombres. Es maravilloso cuando dirige Dios a través de su Espíritu Santo. Sé que nuestras vidas han sido bendecidas.
Que la gracia, la paz, la misericordia, el amor de Dios esté en cada vida, en cada corazón, en cada hogar. Su servidor, Patricio Álvarez, como siempre les digo, Maranata.